Bona vespre a tots. Benvinguts a Denia, Balearia Port. Bienvenidos. Vamos a utilizar el castellano como lengua franca, entre otras cosas porque, aunque la mayoría de los que aquí estamos, de la zona de la Comunidad Valenciana, de Mallorca, de Ibiza, de Formentera, hablamos en nuestra lengua, es el valenciano, vamos a utilizar el castellano en deferencia por los que hablan en castellano y también porque vamos a retransmitir y se está retransmitiendo este acto por internet a toda Balearia, vamos, a todo el mundo, a Balearia desde Menorca hasta Miami, desde Barcelona hasta Tánger, a todos nuestros proveedores y clientes y en todas las redes sociales se ha divulgado la web por la cual este experimento que hoy hacemos aquí en Balearia Port, por la tarde, en un formato absolutamente novedoso, donde vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de arte y vamos a hablar también de gastronomía para después hacer, como sabéis, una rueda, vamos a hacer una mesa de debate, pueda de alguna manera compartirse también con todos ellos. Yo lo primero que quiero explicar es que aquí hay muchos artistas, algunos consagrados, otros incipientes y noveles, pero la mayoría de ellos y el motivo por el cual se hace este acto es para reconocer a todas esas personas que a lo largo del año, con la Fundación Balearia, han colaborado tanto en este espacio de Balearia Port como en otro espacio que sabéis mucho tenemos en Ibiza, en Espolvorí, donde se han hecho presentaciones, exposiciones, y aquí están, o intentamos que estén una buena parte de ellos. De alguna forma, desde la Fundación Balearia, tenemos un reconocimiento con ellos, haciendo
este acto, este evento, que esperemos sea de satisfacción para todos, porque la intención es que se repita en el tiempo y que cada año por estas fechas, con la primavera y a punto ya de llegar al cenit del sol, podamos cada primer viernes de junio poder celebrar una actividad de este tipo, si realmente quedamos al final todos satisfechos. Yo quiero explicar también un poco cómo surge, porque todo siempre tiene un origen, ¿no? Sabéis que hemos pretendido con Balearia Port, que Balearia Port sea un espacio para el esparcimiento, sea un espacio para el ocio, para la cultura, para el arte, sea un espacio también, y de esta forma creo que el primer interveniente, en este caso Carlos Fernández Liria, nos hablará extensamente de ello, sea un espacio donde el tiempo, como él bien dice, esté al servicio del hombre. Hoy vamos a estar aquí y no vamos a tener prisa, vamos a estar tranquilos, vamos a ponernos de acuerdo en todo. Tenemos un público absolutamente transversal, como antes explicaba. Sí, aquí hay artistas, aquí tenemos empresarios, clientes, proveedores, representantes de la administración pública, a los cuales saludo, pero no voy a revelar tampoco su nombre, porque vienen a eso, a relajarse, vienen a disfrutar, y vamos a intentar reflexionar sobre el tiempo en que vivimos. Vamos a hablar también de arte, y además de arte de vanguardia, y vamos también luego a regalarnos, no solo con la presencia, y el discurso de un cocinero de primera línea, sino también después y al final de la noche con una buena cena, donde podamos también hablar, debatir y discutir sobre todo lo escuchado en la sesión de tarde. Vamos a tener, como he dicho, a Carlos Fernández Liria, que va a ser el primer interviniente. Carlos Fernández Liria nos va a hablar sobre el triunfo de la libertad sobre el tiempo. Un poco parte todo esto de ahí. Es decir, nosotros tenemos una figura, una escultura de Ochoa en la explanada, en el paseo marítimo, frente de Víctor Ochoa, frente a la estación marítima, que representa la derrota de Cronos. La derrota de Cronos tiene mucho que ver con uno de los libros escritos por Carlos Fernández Liria, junto con Alba Rico, que habla del naufragio del hombre y de cómo el hombre, y lo va a decir alguien que continuamente está luchando y va detrás, corriendo detrás del tiempo. Los tiempos en los que estamos, el tiempo es muy importante. Hablamos de productividad, hablamos de competitividad, hablamos de just in time. Los que nos dedicamos a esto del transporte lo sabemos muy bien, llegar a tiempo. El tiempo es una constante hacia la cual dedicamos tiempo, esfuerzo, vamos y sacrificio. Hoy, precisamente, vamos a intentar que el tiempo esté al servicio del hombre, y esa escultura representa precisamente eso. Y Fernández Liria nos va a hablar precisamente del tiempo o del triunfo de la libertad sobre el tiempo. Después de esta intervención de Carlos Fernández Liria vamos a tener un break, vamos a tener un pequeño stop en el que nos vamos a regalar con algo simple, vino y jamón. Va a ser una delicadeza y de paso doy las gracias a Jesús Herraiz, ¿no?, propietario y gestor de Tomajamón, un establecimiento que tenemos aquí abajo, para después de ese pequeño corte entrar ya a hablar de arte de la mano de Joan Campàs. Joan Campàs nos hablará de arte y nos hablará de arte también vinculado al tiempo, en busca del tiempo real en el arte. Desarrollará también una intervención en este sentido. A continuación de Joan Campàs, seguido hablará Quique da Costa, nuestro cocinero, nuestro representante aquí hoy en este espacio, en Denia, con el Mongó, con nuestro querido Mongó y nuestro querido castillo a nuestras espaldas, y nos hablará del tiempo para la creatividad en los fogones. Posteriormente, y después de estas tres intervenciones, vamos a hacer una mesa redonda en estas 4 sillas, donde Maribel Domènech, catedrática de escultura en la Universidad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia, moderará al cocinero, al filósofo y al experto y al profesor de arte, ¿no? Y ahí pues se abrirá un debate que espero que dé conversación para lo que después vamos a hacer, que es regalarnos una comida una cena que nos va a servir el restaurante La Seu, de la mano de su chef Diana Cervera, a la cual también
doy las gracias y aprovecho para dar las gracias, y aprovecharemos, como he dicho, y ahí es donde realmente estará el éxito. Tendremos tiempo para la palabra, tenemos tiempo para debatir, no tendremos prisa, y de alguna forma el éxito de hoy pasará precisamente porque todos los que compartimos hoy aquí en Balearia Port esta jornada, que como digo es un formato absolutamente innovador, podamos de verdad irnos a casa con más conocimiento, con más sabiduría, con una grata experiencia y pasando un buen rato, que es de lo que se trata. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí y dejo los micrófonos y dejo la palabra al profesor y filósofo Carlos Fernández Liria. Gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes. Estoy muy agradecido, primero porque me parece efectivamente un acto muy original, muy impresionante por la idea misma, ¿no?, de juntar la filosofía, el arte y la cocina. Una cosa que a mí me trae tales sugerencias en la cabeza, por lo que, bueno, yo soy al fin y al cabo profesor de antropología, que no sé, que me podría pasar hablando muchísimo tiempo, pero voy a intentar ser breve de todas formas, como me han dicho. Aparte de todo, aparte de la buena idea, tengo que agradecer a Balearia y a los compañeros que me han invitado, pues que me hayan traído a un escenario para mí mítico, absolutamente mítico, porque esto es una anécdota que no os interesa para nada, pero os la voy a contar de todas formas. Pasé toda mi infancia en esa montaña, toda mi infancia en el Montgó, hasta el punto de que yo creo que yo tenía 11 o 12 años cuando la Guardia Civil durante toda la noche me buscó con perros, junto con mis hermanos, que nos perdimos en esa montaña y se pasaron toda la noche buscándonos con faros, con perros. Pues esto hace ya 40 años, ¿verdad? Hace 40 años que ocurrió eso. No nos había pasado nada, sencillamente nos habíamos entretenido en ese escenario, ¿no? Para mí ha sido, no sé, pues la montaña por antonomasia, algo así como la idea platónica de montaña, ¿no? En toda mi vida entera ha sido... La montaña ha querido decir lo que significa el Montgó. Así es que, bueno, solamente era para expresar mi alegría de que me haya ocurrido esta casualidad rarísima que consiste en estar dando una charla delante de la montaña de mi vida. No sé, es una cosa que no me pude imaginar nunca que me hubiera podido ocurrir. Hasta tal punto no me pude imaginar que pudiera ocurrir una cosa así, que cuando me invitaron a esta charla pensé que era una broma de mis alumnos y se lo dije en clase. Les dije, me estáis gastando una broma y, bueno, me está haciendo mucha gracia, pero en algún momento tendréis que terminar, ¿no? Y luego resultó que no era una broma, pero además es que no, ellos fueron ellos mismos con sus aparatitos, buscaron ahí Denia, la derrota de Cronos, y encontraron la estatua. Y fue la primera vez que efectivamente vi que no era una broma, sino que la cosa iba en serio. Pero me lo tuvieron que decir mis propios alumnos, porque yo estaba seguro de que todo había sido, pues sencillamente que me estaban tomando el pelo. Bueno, pues aquí estoy, con un tema para mí importantísimo, pero importantísimo, tan importante que es el tema, también se da otra casualidad, y es que mis alumnos precisamente deben de estar acabando el examen de la asignatura que trata precisamente sobre la derrota de Cronos. Esa es otra de las gracias, porque claro, yo lo que dije es, me estáis gastando una broma, porque me he pasado toda la vida, vamos, todo el curso, hablando de la derrota de Cronos, y precisamente me mandáis este rollo de la estatua y de no sé qué, y del Montgó, y digo, esto tiene que ser una broma. Pues efectivamente, la asignatura yo creo que tiene como hilo conductor pues este tema que nos ocupa hoy. Cronos es el tiempo, en la mitología griega, ¿verdad? Cronos es el tiempo. ¿Cómo derrotar al tiempo? ¿Qué significa derrotar al tiempo? ¿Qué significa que el tiempo haya entablado una guerra y que salga perdedor? Bien, ese es un poco el tema, pero es ¿qué tema, no? Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar poquito a poco. Digamos que, bueno, todos sabemos que vivimos en una sociedad muy vertiginosa.
La frase es "el tiempo es oro", es una frase habitual, el tiempo es oro. El tiempo es oro precisamente porque vale mucho, porque no se puede malgastar, porque el tiempo pasa muy deprisa. Vivimos, además, en una sociedad en la que todo el tiempo están pasando cosas. Coges el siglo XX, ocurrieron tantas cosas en el siglo XX. No sé, lees, por ejemplo, a Stefan Zweig, El mundo de ayer, un señor que vivió 2 guerras mundiales. O sea, que 2 guerras mundiales quepan en una vida, es una cosa tremenda, es espeluznante, ¿no? Tantos acontecimientos en una vida. Vivimos rodeados de acontecimientos. Ahora que actualmente vivimos en unos acontecimientos continuos, que si la bolsa se cae, que si la bolsa sube, que si viene la crisis, que si la deuda se recalifica, que si eso significa una cosa, que si significa la otra. Vivimos aterrorizados constantemente por acontecimientos que todo el tiempo caen sobre nosotros, como podría caer una tormenta, como podría caer un chubasco, un terremoto o un volcán que entrara en erupción. Bueno, pues hace falta ser un poco antropólogo. Esto es una cosa que les digo siempre a mis alumnos. ¿Para qué sirve esta asignatura de antropología, que es la que yo doy, verdad? Pues hace falta ser un poco antropólogo para recordar una cosa muy elemental y que, sin embargo, siempre la olvidamos. Pero desde el punto de vista de la antropología es una cosa muy elemental. Y es que para los historiadores la historia es una cosa muy importante, pero para los antropólogos la historia es una anécdota, es una cosa completamente excepcional. El antropólogo tiene delante millares y millares y millares de sociedades que no son históricas, nunca han querido ser históricas, no se quieren en la historia. Una vez le preguntaron a Levi Strauss, ¿verdad?, este antropólogo francés tan famoso, ¿verdad?, ¿por qué usted odia la historia? Y dijo, yo no odio la historia, al contrario, me llevo muy bien con los historiadores. Los que odian la historia son los indígenas que yo estudio, porque no se quieren en la historia, se quieren en un tiempo cíclico, en un tiempo periódico, en el tiempo del rito, de la costumbre, de la repetición. No se quieren en la historia ellos. No se quieren entre los acontecimientos, se quieren en el ciclo de las estaciones, en el ciclo de la cultura, en el ciclo de la costumbre, en el ciclo de la repetición. Yo no tengo nada contra la historia, los indígenas que yo estudio sí. Bueno, pues esto efectivamente para el antropólogo es una evidencia, es una evidencia. La historia, para los historiadores es una cosa muy importante, para los antropólogos es una excepción, es un accidente que le ha ocurrido al ser humano. El ser humano en principio a lo mejor estaba hecho para no ser histórico y de pronto le ocurrió algo, la frase es de Rousseau, una funesta casualidad, dice Rousseau, una funesta casualidad que disparó la flecha de la historia y hizo que el ser humano estuviera sometido al cambio de los acontecimientos. Pero en principio da la impresión de que el ser humano no estaba hecho para eso, porque la verdad es que, bueno, es verdad que son sociedades muy pequeñas, a veces anecdóticas, a veces sociedades ridículas de 1.500 habitantes, pero son sociedades viables y tan dignas como la nuestra, y nunca han tenido historia ni han querido tener historia. Es verdad que, bueno, que sí, cambian, pero cambian de una forma, a un ritmo muy lento, hay cierto progreso, pero un progreso muy lento, que no tiene nada que ver con ese torbellino histórico al que nosotros estamos sometidos. Y son millares y millares de sociedades. Es decir, que tú dices, ¿qué es la historia para el historiador? Todo. ¿Qué es la historia para nosotros? Todo, porque vivimos en una sociedad histórica. Pero ¿qué es la historia para el antropólogo que tiene delante millares y millares y millares de sociedades, de las cuales solamente una ha sido una sociedad histórica? Pues una excepción ridícula. Una excepción entre millares de sociedades que no lo han sido históricas. Por tanto, la enseñanza de la antropología es que eso de la historia, lejos de ser algo así como la esencia del ser humano, es más bien un accidente que le ha acontecido al ser humano. Y entonces, ¿dónde localizaría el antropólogo más bien la esencia del ser humano, o algo así como la estructura más elemental de aquello en lo que consiste ser hombre, lo que podríamos llamar la consistencia antropológica? Bueno, eso que da trabajo a los antropólogos, eso que los antropólogos estudian. Pues efectivamente, recordando la estatua que está ahí a la entrada de este edificio, ¿verdad?, podríamos decir que lo que define al ser humano para el antropólogo es más bien una rivalidad, que los indígenas además tienen muy clara,
que es la rivalidad entre el tiempo, por un lado, y el lenguaje, por otro. Es decir, la rivalidad entre el tiempo y el lenguaje. Podríamos decir la rivalidad entre el tiempo y la palabra. Sí, esto es una cosa que tampoco hace falta que cuente cosas muy complicadas de antropología, aunque Levi Strauss, por ejemplo, tiene unos textos magníficos al respecto, pero no tenemos tiempo para ello. Pero se puede entender fácilmente, Casi todos los mitos consisten en decir, los mitos, lo que es el mito, es decir, la sabiduría, podríamos decir la sabiduría indígena de estas millares de sociedades que no han sido históricas. Bien, los mitos consisten en decir todo el rato algo así como esto. Hubo un tiempo en el que los animales y los hombres todavía no eran distintos, tampoco los dioses. Hubo un tiempo en que los animales, los hombres y los dioses no estaban diferenciados, y entonces ocurrieron ciertas cosas, ocurrió una historia muy interesante, protagonizado por unos ancestros muy interesantes, que no eran ni dioses, ni hombres, ni animales, vamos a llamarles los cabezas de pimiento. Bueno, es que hay una comunidad indígena, los Doguayo de África, que les llaman así, los cabezas de pimiento. Los cabezas de pimiento protagonizaron determinados acontecimientos por los cuales, gracias a eso, se diferenció la vida de los hombres, de la vida de los animales y de la vida de los dioses. Y gracias a eso, pues los seres humanos tienen la posibilidad de habitar en el mundo. Entre otras cosas porque los cabezas de pimiento, los ancestros, pronunciaron determinadas palabras, pusieron el nombre a las cosas, y gracias a eso tenemos una lengua. Es algo así como, hay muchos mitos que lo dicen así. En los tiempos en que ocurrieron las cosas, porque ahora ya no ocurren, antes ocurrían, en los tiempos en los que ocurrieron las cosas, los ancestros pusieron nombre a las cosas y así fundaron nuestra lengua. Gracias a que los ancestros pusieron nombre a las cosas, nosotros podemos hablar. Porque claro, si las cosas no tuvieran nombre, pues no tendríamos... Por ejemplo, para que veáis que no es una cosa muy rara tampoco, si recordáis 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Recientemente fallecido, además. Comienza así, comienza con esas palabras, porque claro, Gabriel García Márquez sabe mucho de antropología, podríamos decir, ¿no? Americana, sobre todo, ¿verdad? ¿No recordáis que comienza en el primer párrafo, comienza diciendo el tiempo era todavía tan reciente que algunas cosas todavía no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo? El tiempo era todavía tan reciente que algunas cosas todavía no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo. Claro, sí, los ancestros todavía no hayan terminado su trabajo de poner nombre a las cosas y de que pudiéramos hablar. Bueno, pues esto es una cosa muy elemental. Los ancestros pusieron nombre a las cosas, gracias a eso los seres humanos pueden hablar. Pero claro, si pensáis un poco, esto es tanto como decir que todo mito consiste en una afirmación, en una tesis, que se te cuela de soslayo, ¿verdad?, que consiste en decir algo así como hubo un tiempo en que ocurrieron las cosas, pero ahora ya no ocurren. Es decir, que los indígenas en realidad son muy sabios en ese sentido, ¿no? Es algo así como decir, la historia para los cabezas de pimiento. Nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que no nos ocurra nada. A ellos les ocurrían todo el tiempo de desgracias, incestos, crímenes, descuartizamientos, sangre, que si cabeza de pimiento se sentó sobre un puercoespín y entonces empezó a sangrar y entonces por eso la mujer tiene la regla, en fin, una historia delirante, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa terrible que le ocurrió a cabeza de pimiento, se sentó sobre un puercoespín y empezó a sangrar y entonces se convirtió en mujer, en fin. Ocurrían cosas antes, pero ahora, gracias a Dios, ya no ocurren. Gracias a cabeza de pimiento, gracias a la cultura, gracias a la lengua, gracias a la palabra, ya no ocurren las cosas. Los indígenas están muy contentos de que la repartición de papeles sea esta. La historia, para los dioses, para los ancestros. Para los seres humanos, la cultura, la palabra, el lenguaje, el rito, la costumbre, la repetición. A cabeza de pimiento le ocurrían cosas. Nosotros repetimos las cosas que a cabeza de pimiento le ocurrieron. Nosotros tenemos costumbres, cabeza de pimientos tenía historia. Claro, eso es una cosa muy interesante, porque claro, nosotros somos como unos nuevos cabezas de pimiento, nos están ocurriendo todo el tiempo cosas, igual que al pobre cabeza de pimiento, efectivamente. Vivimos otra vez en la historia. Casi no tenemos ya costumbres, casi no tenemos ritos, casi no tenemos tranquilidad, casi no tenemos palabra, casi no podemos hablar.
todo el tiempo nos acontece algo que nos quita la palabra, que nos quita el tiempo de hablar, el tiempo de reflexionar, el tiempo de conversar, el tiempo de llegar a contratos con la palabra, pero que siempre está ocurriendo algo. 2 guerras mundiales en una vida, no, eso no hay Dios que lo aguante, ni cabeza de pimiento. O la que nos espera, lo que vendrá, cuántos acontecimientos vamos a tener que vivir. Yo que tengo ahora niños pequeños, se me ocurre pensar, pobrecillos la que les espera, qué vida llevarán, qué historia tendrán que vivir. Ojalá que no tuvieran que vivir ninguna historia, ojalá que pudieran vivir en un tiempo tranquilo de repetición, de costumbre, de rito, no sé. O quizás no, quizás también está bien que ocurran las cosas, pero entonces que sean cosas buenas. De esto hablamos después, pero vamos por partes. Digo que es una distinción muy sabia, la que hacen la mayor parte de los pueblos indígenas de la Tierra, normalmente estudiados por los antropólogos. Repartimos los papeles. Para los dioses la historia, para los dioses el tiempo, para los dioses los acontecimientos, para los hombres la repetición, la costumbre y el rito, y la palabra. Para los dioses el tiempo, para los hombres la palabra, digámoslo en resumen. Es una repartición muy sabia por lo que te toca, porque efectivamente nadie se pone a hablar cuando están ocurriendo las cosas. Si están ocurriendo, ahora mismo estamos hablando, ¿pero por qué? Porque hace un buen día, porque estamos aquí tranquilos. Si ahora mismo, no sé, hubiera un maremoto, un tsunami, todos dejaríamos de hablar y saldríamos corriendo, un acontecimiento. No sé, si empezara el Mongó a convertirse en un volcán y echar a lava, pues saldríamos todos corriendo. Si viniera, no sé, una potencia extranjera a bombardearnos, pues sería un acontecimiento histórico tremendo, no sabemos por qué lo habrían tomado con nosotros, dejaríamos de hablar. Es decir, los acontecimientos son enemigos del lenguaje, eso está claro. Nosotros estamos aquí charlando, por ahora, ¿no? Y vamos a charlar después, mientras comemos además, que es muy interesante, comer y charlar, comer y charlar. Eso es lo que define al ser humano, comer y charlar. Eso es lo que define al ser humano según casi todos los pueblos indígenas de la Tierra, que son, como digo, millares y millares y millares, y solamente hay una excepción, que en principio somos nosotros. Porque la mayor parte de los indígenas dirían, oye, no sé, el ser humano se define por comer y charlar. De hecho, no en vano, es muy interesante además que se haya juntado los dos temas, la filosofía y la cocina en este evento, porque efectivamente los 2 primeros tomos de mitológicas en Lévi-Strauss, que es la obra más grande de Lévi-Strauss, el antropólogo francés que murió con 100 años hace 2 o 3 años, no sé, se llaman Lo crudo y lo cocido, es el primer tomo, y el segundo tomo se llama Las maneras de mesa. O sea que los 2 primeros tomos tratan de cocina. ¿Por qué? Porque el asunto es comer y charlar. Eso es lo que define al ser humano. A los dioses no, a los dioses la historia, los acontecimientos, el tiempo. A los dioses, a los ancestros, a los cabezas de pimiento, esos lo pasaron fatal. Nosotros no, nosotros como lo pasamos bien, gracias a los ancestros, estamos aquí comiendo y charlando. Eso es lo que diría cualquier indígena, ¿no? ¿Cómo podríamos recuperar eso? Eso es otra pregunta que también más tarde entramos en ello, ¿verdad? Bien. Por tanto, nos encontramos que desde el punto de vista de la antropología tenemos una rivalidad fundamental, que es la rivalidad, por una parte, entre el tiempo y por otra parte, el tiempo y por otra parte el lenguaje. Por una parte el tiempo, la historia y por otra parte la palabra y la cultura. Bien, esa rivalidad, que no digo que sea definitiva, entre otras cosas por lo que voy a contar ahora, sufre una inflexión importante precisamente con unos indígenas muy raros, de los cuales además somos herederos, ambiguamente herederos, porque somos herederos por una parte, pero por otra parte no, que son los griegos. Los griegos. Los griegos fueron unos indígenas muy raros, porque además fueron muy listos. Son tan listos que incluso cuando no lo son, también lo son. Los griegos clásicos, los contemporáneos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, ¿verdad? De Tales de Mileto, en fin. Incluso cuando cuentan un mito, parece que están escribiendo una tesis, ¿no? Una tesis de antropología. Me refiero, por ejemplo, al Génesis griego, ¿no? Al Génesis, lo que es el equivalente del Génesis en la mitología griega, que es precisamente la derrota de Cronos.
No pasará nada porque se oiga. El viento no se puede... Claro. Conocemos la historia. Bueno, la voy a contar muy brevemente. A ver si no se me vuelan los papeles. Pero fijaros qué interesante es que esto que acabo de contar, hablando como antropólogo, lo cuentan los griegos no como antropólogos, sino como indígenas. Porque claro, ¿qué es lo que cuenta en realidad el Génesis griego? ¿Cómo surgió el mundo? Bueno, pues lo que cuenta es algo así como esto. En el comienzo de los tiempos era el caos, y en el caos no había sitio para nada, nada era posible. Entre otras cosas porque no había ninguna dimensión entre el cielo y la tierra, porque el cielo y la tierra estaban pegados. Urano, el cielo, y la tierra... Sin problema. Bueno, a ello voy. Que creí que me estaban hablando a mí. Eso ha sido, por eso me he callado. Se puede decir, Urano y Gea, el cielo y la tierra, estaban copulando, no sé si recordáis el mito griego tan famoso, ¿verdad? Estaban copulando y no dejaban de copular nunca, sobre todo porque Urano, que estaba tumbado sobre Gea, pues, bueno, nunca dejaba el vientre de Gea, eyaculaba constantemente, pero seguía y seguía y seguía, ¿no? Tenía una potencia sexual infinita, podríamos decir, ¿no? De tal manera que no había nada entre el cielo y la tierra, y como no había nada, no podía haber nada, porque no había ninguna dimensión, ningún ente donde pudiera salir nada. De hecho, Gea se quedaba embarazada y se llenaba de dioses, hijos de Urano y de Gea, pero que no podían salir porque el pene de Urano taponaba, ¿no? A ver, esto es, lo bajo así, los dioses. Se está enfadando Urano, No, Urano se enfada muchísimo, como vais a ver. ¿Ahora? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Sí? Lo que digo... vale, de acuerdo. El pene de Urano taponaba, claro, la vagina de Gea, de tal manera que los hijos no podían salir. Hasta que un hijo, que fue precisamente el de la estatua, Cronos, el tiempo en definitiva, un hijo de Gea, desde el vientre de Gea, tuvo una idea, que fue coger una hoz y cortarle el pene a su padre. De hecho, claro, entonces, ¿qué ocurrió? Que Urano pegó un bote y se colocó arriba. Un alarido de dolor, ¡guau!, pegó un salto, se colocó en el cielo, y entonces entre el cielo y la tierra, hubo una dimensión en la cual por fin pudo haber algo. De hecho, empezaron a salir todos los bicharracos que Gea tenía en el vientre, ¿no? Los titanes, los cíclopes, en fin, salieron todos los dioses que habían ido concibiendo, pero que hasta entonces no podían salir porque Urano no dejaba espacio. Así es que tenemos por fin al cielo arriba, a la tierra abajo. Por cierto, el pene de Urano salió volando por los aires sin dejar de eyacular, porque él nunca dejaba de eyacular, y cayó sobre el mar. Y el semen de Urano, al contacto con la espuma del mar, pues generó el amor, generó a Afrodita. Afrodita, pues la diosa Afrodita, ¿verdad?, que es esta que viene en la concha tan guapa, en el cuadro de Botticelli, que llega hacia la playa, ¿no? Pues claro, viene de los mares porque efectivamente ha sido, pues, el pene de Urano el que ha fecundado el mar. O sea que ya, gracias a la estratagema del tiempo, gracias al tiempo, efectivamente eso es lo que tenemos que agradecer al tiempo, luego veremos lo que le tenemos que reprochar, gracias al tiempo, gracias a Cronos, pues tenemos el cielo arriba, la tierra abajo y el mar enfrente. O sea, tenemos un mundo habitable. Vamos, tenemos Balearia, vamos, para empezar, ¿no? O sea, ya tenemos la posibilidad de que haya algo, ¿no? Algo. Para empezar, que haya dioses y seres humanos relativamente. ¿Por qué? Porque entonces se ocurre una desgracia. Y es que Cronos, por sí solo, resulta ser un rey muy malo. Un rey muy malo. Ahí donde reina Cronos, nada se puede mantener en pie.
¿Por qué? Bueno, Cronos es lo que en la mitología romana fue Saturno, y eso lo hemos visto en el cuadro de Goya, lo hemos visto. Cronos es ese dios que devora constantemente a sus hijos, ¿verdad? Tenía hijos, pero inmediatamente se los comía. Es una buena representación del tiempo, porque claro, el tiempo es precisamente el continuo devorar del futuro que devora el presente, que devora el pasado, el continuo devorarse a sí mismo, el que todo cambie, el que todo sea devorado, el que todo... Claro, pues eso, Cronos tampoco dejaba que nada se sostuviera sobre sus pies. Cronos, en cuanto nacía un hijo, se lo comía. Hombre, entre otras cosas porque tenía mucho miedo a los hijos, porque él le había hecho una putada a su padre, ¿no? Digámoslo así, ¿no? O sea, le había cortado el pene. Entonces, claro, pensaba, bueno, vamos a ver, si los hijos se dedican a cortar el pene a su padre, pues bueno, naturalmente, pues cogía a sus hijos y se los comía, los devoraba, ¿no? Los devoraba. Su mujer, que era Rea, una especie de duplicado de Gea para que no haya incesto, ¿verdad? Pues su mujer Rea tuvo una idea, que fue que parió un hijo, que fue Zeus, el que luego va a ser el dios de los dioses, el dios de los griegos y el dios de los dioses, ¿no? Lo escondió, envolvió en un pañal una piedra y se la dio a Cronos. Cronos se la tragó y no notó nada. Se la tragó, se quedó tan pancho. Mientras tanto, Rea había escondido a Zeus, al bebé, en una cueva, y ahí fue cuidado por los cíclopes y por no sé qué dioses que había ahí, ¿no? Lo escondió ahí, y ahí creció, y fue creciendo y creciendo, y cuando por fin se hizo mayor, pues emprendió una guerra contra su padre, que le había querido devorar. Es la guerra entre Cronos y Zeus. Gana Zeus. Y esto es una cosa interesantísima, porque esto es tanto como decir que los seres humanos no fueron posibles hasta que el tiempo fue vencido. Por eso digo que los griegos son muy listos, porque en definitiva lo que tienen que decir los antropólogos ya lo han dicho ellos como indígenas. O sea, los griegos fueron muy listos. Lo que dijeron es, el ser humano no tenía ninguna posibilidad si no había una autoridad más alta que el tiempo. Una autoridad más alta que el tiempo. Eso de una autoridad más alta que el tiempo en filosofía es una cosa muy complicada, pero bueno, en un cuarto de hora, que voy a hablar todavía, máximo, lo podemos más o menos entender. Entender por dónde va, por lo menos. Una autoridad más alta que el tiempo. Que Zeus venció al tiempo y que por tanto los seres humanos vivimos no en el reinado de Cronos, sino en el reinado de Zeus. ¿Eso qué quiere decir? Una autoridad más alta que el tiempo. Bueno, ¿qué puede haber con más autoridad que el tiempo? Pues voy a contestar de dos maneras, pero en principio la primera respuesta sería precisamente la palabra. La palabra. Los seres humanos sin lenguaje, sin palabra, no son nada. Y los seres humanos dependen de la victoria del tiempo porque pueden hablar. Y que pueden hablar quiere decir que están libres del tiempo, puesto que no están ocurriendo constantemente cosas. Es por lo que decía antes que si ahora mismo estuvieran ocurriendo cosas, un tsunami, un volcán, un terremoto, una guerra, pues no estaríamos hablando. Estamos hablando porque nos hemos liberado del tiempo, porque lo hemos vencido. Es decir, que la palabra depende de que el tiempo haya sido vencido. Esto es exactamente lo que los griegos sabían muy bien. Zeus es el dios de la palabra, y es el dios de la palabra contra el tiempo, su padre. Y ha sido necesario derrotar al tiempo para que Zeus pueda presidir las instituciones humanas, que son instituciones hechas de palabra, hechas de palabras. Esto es importantísimo. Bueno, pues estos son los griegos normalitos, que son ya muy listos. Después vinieron los griegos más listos todavía, que son los filósofos, digámoslo así, ¿no? Sócrates y compañía. Porque claro, luego viene Sócrates y dice, bueno, pues ya que hablamos, ahora que podemos hablar, ahora que el tiempo ha sido vencido, ahora que no todo se lo lleva el tiempo,
ahora que las cosas permanecen, que permanecen es que resisten el tiempo, que vencen al tiempo, las instituciones resisten el tiempo, ¿no? Ahora que resistimos al tiempo, vamos a hablar, pero ¿qué diremos? ¿Qué diremos? ¿Qué diremos? Porque claro, no es lo mismo decir tonterías que decir cosas sabias. Ahora, ¿qué diremos? Entonces, claro, la mayor parte de los pueblos de la Tierra, hasta que se inventó esa aventura increíble para la humanidad que fue la filosofía, pues la mayor parte de los pueblos de la Tierra, cuando hablaban o cuando hablan, se puede decir que lo que dicen son palabras antiguas. Aquello que merece ser dicho es la palabra más antigua, es la palabra de los ancianos, es la palabra del rito, es la palabra de la costumbre, de la tradición. O sea, como gracias a Cabeza de Pimiento hablamos, cuando hablamos lo que hacemos es cantar las alabanzas de Cabeza de Pimiento. Es decir, por ejemplo, como los griegos somos griegos, gracias a palabras muy antiguas, como Homero, pues cuando hablamos lo que hacemos es recitar a Homero. Y Sócrates dice, bueno, sí, a ver, si habéis leído La República o algún día leéis La República de Platón, ¿verdad? Mucha gente se escandaliza porque en el libro segundo y en el libro tercero de la República, y en el libro décimo no digamos, Platón está todo el tiempo tachando a Homero, censurando a Homero. Ah, esto no me gusta de Homero, esto es una porquería, esto no, mira Aquiles aquí haciendo el ridículo, no, esto no lo quitamos. No, después se enfada porque dice que Homero se cantaba con unas flautas con muchos agujeros. Dice, no, que tengan menos agujeros las flautas, porque es que en realidad con el tirorí, 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 al final acaba resultándote bonito cosas asquerosas, como lo que hace Ulises cuando miente, cuando traiciona, cuando viola, porque bueno, además, ¿qué es esto de ir por ahí violando sacerdotisas, como hace Aquiles? O sea, esto es una porquería, esto es entonces va censurando a Homero. Luego ya en el libro décimo está mucho más enfadado y lo que dice es, no, mira, yo creo que lo mejor es expulsar a Homero de la ciudad, expulsar a los poetas. Hay gente que dice, mira, qué dictador, que quiere expulsar a los poetas. Pero es que los poetas no eran lo mismo que Federico García Lorca. Los poetas eran los que tenían la sartén por el mango, el poder. De hecho, Sócrates es condenado por poetas. Los que piden la pena de muerte contra Sócrates son los poetas. Meleto, que pide la pena de muerte contra Sócrates, es un poeta. No eran almas de la caridad, eran los que tenían el poder, porque eran los que tenían en sus manos las palabras más antiguas. Bueno, pues Sócrates lo que de pronto dice es, pues yo no tengo ningún respeto por las palabras más antiguas. Porque mirad, ya que hemos vencido a Cronos, ya que hablamos, vamos a aprovechar para decir cosas bellas, cosas justas y cosas verdaderas. Y entonces aceptaremos a los poetas cuando digan cosas bellas, cosas justas y cosas verdaderas. Y si no las dicen, pues los quitaremos, los censuraremos, los echaremos, los expulsaremos, lo que sea, ¿no? Porque es verdad, gracias a que Cronos ha sido vencido podemos hablar. ¿Pero qué diremos? Pues diremos cosas, dice Sócrates, justas, bellas y verdaderas. Eso es lo que se llamó razón. Y esto es otra rivalidad distinta. Es una nueva vuelta de tuerca. Es algo así como decir, no solamente es que la palabra haya vencido al tiempo, sino que la razón, la palabra racional, tiene que vencer a la palabra más antigua. Porque en realidad, diría Sócrates, esto de vencer al tiempo gracias a la palabra más antigua, a la palabra de los poetas, a la palabra de Homero, a la palabra de los ancianos, a la palabra de la tradición, esto de vencer al tiempo con la palabra más antigua es en realidad seguir siendo siervo del tiempo, porque al fin y al cabo solamente es decir, hemos vencido al tiempo porque tenemos palabras muy antiguas, es decir, hemos vencido al tiempo porque somos muy antiguos, hemos vencido al tiempo porque tenemos mucho tiempo detrás. Pero claro, esto en definitiva es una victoria, una birria de victoria sobre el tiempo, diría Sócrates. No, vencer al tiempo, de verdad, ya que lo hemos vencido, vamos a rematarlo. Y rematarlo es que ni siquiera aceptemos las palabras muy antiguas por el hecho de ser muy antiguas. Aceptaremos las palabras muy antiguas en la medida en que sean justas, verdaderas y bellas. Claro, eso es una nueva vuelta de tuerca, porque es algo así como decir, no nos vale con Zeus, necesitamos una especie de Zeus al cuadrado, necesitamos un Zeus capaz de vencer incluso a las palabras antiguas. Y entonces ahora sí que es la pregunta, ¿qué es una palabra con más autoridad que el tiempo
e incluso con más autoridad que la palabra más antigua. O sea, por ejemplo, bueno, se puede contar a lo cristiano. Yo no es que sea especialmente cristiano, pero sí que es verdad que los evangelios pues, son un relato impresionante de la historia de la humanidad. En los evangelios se cuenta muy claramente, ¿verdad? O sea, hay unos señores apedreando adúlteras, hay una adúltera que está siendo apedreada, o va a ser apedreada, pasa Jesús, dice, bueno, parece que se pone en el suelo, apunta unas cosas en el suelo, no se sabe muy bien qué, la Iglesia dice que eran los nombres de los pecados de los que estaban apedreados, no me lo creo mucho. El Evangelio ni siquiera dice eso, dice que estaba apuntando cosas en el suelo. Cuando se levanta dice, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bueno, en fin, esto para los cristianos. Yo en principio lo que diría, vamos a ver, lo que hace Jesús es sencillamente decir, vamos a ver, estáis apedreando a una adúltera, ¿por qué? Si Jesús fuera un antropólogo, lo que diría es, ¿por qué? Y le contestaría, pues porque siempre se ha hecho así, porque es una palabra muy antigua, porque siempre lo hemos hecho, porque lo hizo Cabeza de Pimiento, porque está bien. ¿Y por qué está bien? Porque lo hizo Cabeza de Pimiento. ¿Y por qué lo hizo Cabeza de Pimiento? Porque está bien. Este es el ciclo antropológico. Se hace así porque está bien porque lo hicieron los ancestros lo hicieron porque está bien. Jesús de pronto dice, bueno, pues es que me da igual. O sea, por mucho que se haya hecho siempre, no se debe apedrear adúlteras. Bueno, Jesús no necesita decirlo, porque como se supone que es la palabra, bueno, que es el Hijo de Dios, pues no, con mirarle a los ojos ya se nota, ¿no? Pero en definitiva, ¿eso qué es? Eso es definitiva que hay unos señores haciendo una cosa bien hecha porque responde a palabras muy antiguas y un cortocircuito que tiene más autoridad que la palabra más antigua. Que es decir, no, aunque siempre se haya hecho así, no se debe hacer así. No se debe hacer así. Por tanto, hay una autoridad que no viene del tiempo. Hay una autoridad superior al tiempo. No solamente es que la palabra haya vencido al tiempo, sino que hay una autoridad en la palabra que es más potente que la palabra más antigua. ¿Cómo se llama eso? Bueno, en la historia de la filosofía tiene un nombre, una palabra técnica, podríamos decir. En la historia de la filosofía le llamaron libertad. La libertad tiene más autoridad que el tiempo. La libertad tiene más autoridad que el tiempo. Porque la libertad, efectivamente, lo que dice es, me da igual cómo sean las cosas. Yo digo cómo van a ser porque deben ser así. Porque es justo que sean así. Porque es bello que sean así. Porque es verdadero que sean así. La libertad quiere cosas justas, cosas verdaderas, cosas bellas. No cosas muy antiguas. Por tanto, y ya termino, ¿qué rivalidad realmente tenemos al tener la rivalidad entre el tiempo y el lenguaje? Pues en el fondo tenemos tiempo, palabra y libertad. Y la libertad, claro, la libertad habla. Pero claro, lo que los griegos descubrieron es que no bastaba con una palabra que se dejara llevar del tiempo pasado. Había que defender la posibilidad humana de que la autoridad la tuvieran los hombres libres, los hombres que son capaces de hablar en libertad. Ah, por supuesto, para hablar en libertad hace falta estar libre del tiempo, pero no libre del tiempo como siempre se habían creído, sino libre del tiempo al cuadrado, libre del tiempo totalmente, completamente libre del tiempo. Porque no basta sencillamente con estar libre del tiempo gracias a que tenemos palabras muy antiguas. Hace falta realmente pues, todo un sistema de garantías, que es efectivamente lo que decimos que tenemos en el Parlamento, todo un sistema de garantías que te hagan estar libre de los acontecimientos. Hombre, por eso se inventaron esas cosas que conocemos, ¿verdad? La inmunidad parlamentaria, que no te pase nada, el derecho a hablar por tiempo indefinido, cosa que nosotros ya no tenemos porque ni siquiera eso lo hemos cumplido en el Parlamento. Es decir, una serie de garantías para estar seguro de que quien está argumentando y contraargumentando en las instituciones no sea en absoluto siervo del tiempo, sino que sea la voz de la libertad aquello que estás escuchando. Pues eso es efectivamente lo que creo que inventó Grecia
que nos enseñó Grecia, ¿verdad? Y que es, en definitiva, pues el origen de eso que nosotros llamamos Estado de Derecho. Es algo así como, Estado de Derecho es la victoria definitiva sobre el tiempo. El tiempo es que las cosas son que las cosas son como son. Porque al fin y al cabo hay un refrán castellano que lo dice muy bien, el tiempo dirá, el tiempo dirá, el tiempo dirá. Bueno, pues el Estado de Derecho, la voz de la libertad es algo así, el tiempo no dirá. Dirá la libertad, y si lo tiene que decir contra el tiempo y contra 500 años apedreando adúlteras, pues que lo diga. Es decir, no, el tiempo no dirá nada. Y si el tiempo dice A, la libertad puede decir B. Eso es exactamente lo que llamamos en el derecho moderno parlamento. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros parlamentos estén libres del tiempo y, por tanto, libres también de aquellos poderes que constantemente los someten al vaivén de los acontecimientos históricos. No porque los parlamentos no tengan que discutir sobre los acontecimientos históricos, de qué van a discutir si no, pero no tienen que ser esclavos ni dependientes de nada. Tenemos que estar seguros de que los seres libres hablan en un espacio de libertad, sin condicionamientos, libres del tiempo, libres de los acontecimientos, podríamos decir libres de la historia, planteando no lo que siempre ha sido y siempre será, sino lo que debe de ser por toda la eternidad. Y bueno, mira, me voy a callar ya porque estoy hablando ya un poquito demasiado. Muchísimas gracias por escucharme y podemos luego continuar hablando, ¿vale? Muchas gracias.